Estás a Héctor Rosales en radio. Les deseo de todo corazón que estén iniciando un excelente 2024. 1 de enero del año 2024 vamos con portadas de periódicos en este día. El periódico Excelsior destaca en su portada las traiciones de políticos del PRI al frente opositor y que se sumaron a la corrupción de Claudia Sheinbaum, como es el caso de Adrián Rubalcaba, Murat, entre otros como Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México. En su portada publica: éxodos y riñas marcan inicio de año opositor. El periódico Milenio destaca: Morena olvida que soy presidenta del Senado, no de un grupo. Esto habría dicho Rivera. El periódico Reforma publica en su portada: prevén ajuste a gastos. Sí, porque finalmente la dictadura de López Obrador siempre termina gastando más. Y es que ha programado un gasto de más de 9 billones de pesos, histórico contra México, y un endeudamiento de 2 billones más con el extranjero. El periódico El Norte destaca el fracaso de las políticas de Samuel García en Nuevo León. Ya se ligan 8 años secos. Samuel García no ha podido cambiar esta situación que viene arrastrando Nuevo León desde hace 8 años. 8 años de sequía, y la presa El Cuchillo 2 ha sido el más grande fracaso, también en conjunto con López Obrador. Detienen a 4 personas por masacre de 8, subió a 8 el número de muertos por el ataque a una fiesta de 15 años, esto en Sonora. Es lo que también comunica el periódico El Expreso. Por su parte, la revista Proceso, el semanario Proceso, presenta una portada muy importante, una portada reveladora de algo que pocos medios de comunicación se atreven a decir: que la relación entre México y Estados Unidos es esencialmente una relación, una alianza del narcotráfico. Esto debido a que las principales exportaciones de México a Estados Unidos son drogas. Una situación que no se ha revertido con el gobierno de Joe Biden, que se estaba revirtiendo en cierta forma con Donald Trump, pero que López Obrador en esto no figura en absolutamente nada. La política de abrazos no balazos ha venido a significar un amplio beneficio de empoderamiento de los grupos criminales de la droga. Diario de Yucatán publica en su portada: 2023, año del fentanilo. 2023 entendido como el año del fentanilo, el año en que los grupos narcotraficantes tuvieron grandes beneficios en la venta de esta sustancia letal. Varios países emprenden una guerra sin cuartel ante el avance de la mortal droga. ¿Pero qué nos decían los políticos progresistas? Que se tenían que legalizar estas sustancias que pueden volver locos u homicidas a las personas. Personas comunes y corrientes, personas que no consumen regularmente estas sustancias. Y nos decían que con su legalización, que con su liberalización, íbamos a estar bien. Cuando se olvidan que los grupos criminales de la droga atacarían precisamente a aquellos vendedores legales que los verían como una competencia de narcos. Hoy se comprueba, por tanto, en el mundo, que el camino que intentó seguir Felipe Calderón sobre hacer la guerra contra el narcotráfico, si bien tengo informes de que Calderón no combatió a todos los cárteles de la droga, sino a unos en específico, es el camino adecuado. No puede existir la paz entre los gobiernos y los narcotraficantes. Eso es ser cómplice de un crimen, como han sido estos 5 años, ya prácticamente van a ser 6 años de gobierno fallido de López Obrador, entregando el control del país, entregando o rindiendo la plaza a los grupos criminales de la droga, que nos ha dejado más de 355 masacres en el año 2023, según lo que reportó la organización no gubernamental Con Participación.
El periódico Wall Street Journal, bueno, no ha presentado portada, pero el 30 de diciembre pasado publicó lo siguiente, que Rusia, pues recibió un ataque, Rusia realiza ataques de misiles, drones atacan Ucrania y matan al menos 30 civiles. Bueno, ahora Ucrania atacó Belgorod y esto ha dejado aproximadamente 24 o 25 muertos y más de 110 heridos, lo cual tampoco no es un dato favorable para iniciar el año 2024. El periódico El Universal, el 31 de diciembre, nos presentó esta portada, esta importante portada. El gobierno de López Obrador gasta 20 veces más en petróleo que en salud. He ahí las prioridades del presidente. No están en sus prioridades la salud de los mexicanos. Otro periódico nos reportó que López Obrador ha programado recortar en este año 2024 un 55% los recursos que debieran estar destinados a la salud. Con esto se cumple, queda exhibido que López Obrador es el más fiel seguidor de las políticas del Fondo Monetario Internacional, que siempre, para tener los pagos de la deuda, de la usura que practica contra las demás naciones, contra las naciones del mundo, exige que se eliminen programas inútiles para ellos, como los programas de salud. Entonces, la política de austeridad contra México, de dejarnos sin programas sociales, sin fideicomisos, sin fondo de desastres naturales, como se vio en Otis, es una política exigida del globalismo, es una política incluso que podríamos considerar neoliberal o liberal o como se le quiera llamar, de esa nefasta ideología, inhumana, cruel, sin perspectiva social. Y eso es López Obrador. Por más que se presenta como un dictador de izquierda o socialista, lo cierto es que desvía o elimina programas sociales y recursos únicamente para ejercer clientelismo político. Gastan 20 veces más en petróleo que en salud, dice el periódico El Universal. Es buen periódico sin lugar a dudas. No todas las secciones, pero esta, por supuesto que en su portada lo merece. De enero a noviembre de este año, el gobierno dio prioridad al sector de hidrocarburos, al que asignó un gasto de 281.6 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda, superando por mucho a otros rubros como salud o electricidad, donde hay rezagos que se acumulan a pesar de los reclamos de la sociedad. Pues no funcionan bien esa clase de servicios. También en su portada aparece a 3 décadas de la insurrección zapatista, desde 1994, ahora ellos huyen de los narcos. Ahora los narcos extorsionan a los indígenas, no más el EZLN. Congela el Instituto Nacional Electoral multa de más de 145 millones de pesos contra Morena. Xóchitl Gálvez ya había denunciado que hay importantes actos de mal funcionamiento de corrupción al interior del INE. Desde que llegó esa señora Guadalupe Tadei, el INE ha estado sirviendo a los intereses corruptos de Morena. Durante 2022, cuando se realizó la consulta de revocación de mandato, que fue una farsa apoyada por Gilberto Lozano, líder de Frena, cómplice de López Obrador, fuera máscaras, pues el partido tuvo un gasto inusual, un gasto ilegal, por contratos y pagos de honorarios que no justificó. Dicho sea de paso, pues López Obrador también, una organización ligada a López Obrador, consiguió votos de muertos. Registró como que estaban solicitando la revocación de mandato también muertos, que es como una petición pública. El organismo electoral aprobó detener la sanción por dichas irregularidades para abrir una investigación que puede tardar 5 años, es decir, después de las elecciones en que López Obrador con corrupción, con dinero público, pretende imponer a la israelí Claudia Sheinbaum Pardo, quien sabemos perfectamente está ligada a los intereses criminales de la Fundación Rockefeller, entre muchas otras organizaciones que promueven la eliminación poblacional. Revisamos también la portada del amarillista periódico La Jornada. No tiene portada este día 1 de enero de 2024, pero sí que tuvo portada el domingo 31 de diciembre.
Y bueno, para ocultar los crímenes que practica López Obrador en represión contra los migrantes y de esa forma tener o tratar de quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, López Obrador se ha ofrecido a mancharse las manos de sangre, reprimiendo, golpeando a los migrantes que huyen de la miseria del chavismo de países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador, países que son completamente aliados de la dictadura de López Obrador. El periódico La Jornada, pues se cree periódico de Estados Unidos, con todos los millones de pesos que recibe de la publicidad que desvía López Obrador a ese panfleto, pues publica, de forma amarillista, deportó a Estados Unidos a 460,000 migrantes de mayo a noviembre, según Salazar. A ver, el problema aquí es que en México ocurren masacres, en México ocurren robos, desapariciones forzadas. Tenemos la desaparición forzada de personas en Tasco Guerrero, que son 12. Tenemos desapariciones forzadas en Texcaltitlán, que son 14. Tenemos desapariciones forzadas en Toluca, que eran trabajadores de una pollería, que son 4. Tenemos desapariciones forzadas también en el caso de Zacatecas, que son 5 personas. Tenemos una masacre en Ciudad Obregón, en Sonora, en que asesinaron 8 personas. Grupos criminales de la droga. Y el periódico La Jornada, amarillista, hipócrita y corrupto, nos quiere hablar de que Estados Unidos deportó migrantes cuando el problema es la crisis migratoria y de seguridad que tenemos en este país con la producción de drogas que no combate López Obrador, y que el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional se dedican a negar, diciendo que en México no se producen tales sustancias. El periódico La Jornada recibe mucho dinero y es el periódico más corrupto que tiene este país. Es el periódico que también incurre en más casos de amarillismo, sensacionalismo y comunica en su portada, que deberá ser lo más importante, informaciones triviales con relación a la crisis que ocasiona, pues precisamente esta crisis humana de un éxodo. El éxodo de la pobreza. Como dijo un migrante, miles de personas que huyen de países fracasados socialistas con muchos programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, y que están huyendo precisamente de la miseria que experimentan con tales programas. El Sol de México publica: solamente el 1.4% de los viajeros utilizó el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Internacional porque recibe vuelos de la dictadura narcotraficante y asesina de Nicolás Maduro en Venezuela, pero realmente no es un aeropuerto internacional. Ahora tiene ahí su sede Mexicana de Aviación, que es una corrupta aerolínea subsidiada por la dictadura de López Obrador como otro medio para sobornar al ejército mexicano y poderle solicitar la represión, incluso asesinato, desaparición y espionaje, como ya se confirmó por parte de un general que la Sedena compró Pegasus para espiarnos, para reprimirnos, para tenernos vigilados, para podernos reprimir. Solamente un 1.4% de los viajeros mexicanos utilizó el fracasado aeropuerto Felipe Ángeles, o el aeropuerto militar de Santa Lucía, que está ubicado en Zumpango, en medio de la nada, y por tanto pues la gente de la ciudad no lo utiliza. Y pues aquí en el Estado de México y en otras partes, pues los pobladores tampoco es que viajemos mucho en avión. Así el fracaso y la corrupción de López Obrador, bien por el Sol de México, que destacó esto el 31 de diciembre del año 2023. Vamos con otra portada. El Economista, generación de empleo muestra signos de debilidad en noviembre del año 2023. Sin lugar a dudas, la informalidad tiene un límite para generar empleos, y es que las políticas de empobrecimiento y destrucción de la economía por parte de López Obrador han generado una hiperinflación, lo cual quiere decir que la vida es cada vez más cara, y muchas corporaciones o muchas pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, recurren, mejor dicho, ya sea a contratar personas en la informalidad, o a realizar despidos o recorte de personal. Las políticas de López Obrador sí han sido desastrosas económicamente, pero muchos comunicadores se abstienen. Incluso comunicadores reconocidos como Carlos Loret de Mola se abstienen a comunicar los problemas de la inflación, los problemas del empobrecimiento, porque realmente la economía familiar no va bien, y de eso nos habla precisamente la siguiente portada. El Sol de Puebla. Celebrar el Año Nuevo será un acto costoso.
En efecto, como lo comunicó El Sol de Puebla el 31 de diciembre del año 2023, ya desde celebraciones neopaganas y oscuras como el Día de Muertos, la gente se quejaba precisamente de grandes gastos. Hacerlo en restaurantes, como lo harían personas de clase media o de nivel socioeconómico alto, o personas que les gusta acudir porque también pueden ahorrar otra clase de personas, pues podría tener un costo de entre 750 a 2.450 pesos por persona. Y eso es barato, porque en una casa hay cenas familiares de fin de año que hasta llegaron a costar 15,000 pesos. Y no son familias muy numerosas, pero son gastos que siempre se realizan a finales de año. Y esto pues no es un buen indicador de la alta inflación en nuestro país. Que nuestro país no está bien económicamente, eso denlo por hecho. Un periódico amarillista que se llama PN, seguramente no lo conocen, pues es uno de los paleros de los medios estos, vamos a decir, que dependen mucho de la publicidad o de la pauta del gobierno federal. Publica en su portada: inauguran segundo tramo del Tren Maya. Pues si no lo había inaugurado, cuando se inaugura una obra se hace completa, no a partes como hace López Obrador. Pero también pone en su portada en pequeñito, para no incomodar al gobierno: desean que se acabe la violencia en el año 2024, Xóchitl Gálvez y sus seguidores. Vamos con otra portada. El Metro publica que zapatistas están en declive, celebran hoy en Ocosingo 30 años de alzamiento armado, sí, seguramente patrocinado por organizaciones internacionales, porque este movimiento no fue como tal reprimido. Y ya se sabe perfectamente que el tal subcomandante Marcos sí que tenía conexión familiar incluso con la clase política de México. ¿De dónde salen las botas? ¿De dónde salen las armas? ¿De dónde salió todo eso? Pues una teoría que presentó el periodista y economista Luis Pasos es que fueron financiados por las mafias sindicales de los Estados Unidos de Norteamérica, que querían destruir el Tratado de Libre Comercio América del Norte, porque se cumplen 30 años del Telecán. Ese tratado que ha facilitado el surgimiento de empresas que son orgullo de México, como es el caso de Bimbo, la panadería Bimbo, que es internacionalmente conocida y cada día está más en expansión, y es una empresa católica. No es una empresa sionista ni es una empresa masónica, es una empresa católica que también ha tenido patrocinio de organizaciones activistas por la visión social de la iglesia, que no es liberalismo, que no es capitalismo, pero que se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Las mafias corruptas de sindicatos que se entienden con el criminal López Obrador y sus políticos como Napoleón Gómez Urrutia, mafias sindicales que también están presentes en Canadá, lo que han tenido, lo que ocurrió en 1994, es que con la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que fue impulsado por Bill Clinton, por Carlos Salinas de Gortari, y no recuerdo quién era presidente en Canadá, es menos importante con relación a la alianza comercial entre México y Estados Unidos, tenían el temor de que con la globalización, como tal ocurrió, los sindicatos ya no iban a poder estar extorsionando o amenazando a los empresarios, con decir que si no se atenían a sus políticas, iban a dejar de trabajar, iban a hacer un paro. Ahora hacen un paro en las empresas de Estados Unidos y no les importa porque tienen su producción en China o en América Latina. Entonces se crearon diversos movimientos subversivos, sobre todo estos que se hacen llamar de izquierda. López Obrador, obviamente, que también estuvo entre los colaboradores para tratar de sabotear, de destruir el desarrollo económico de México a través de impedir o de tratar de sabotear el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Finalmente, el EZLN no pudo revertir lo que ya era una necesidad, lo que ya es una realidad, porque la globalización no surge con el Telecán. Hay que recordar que la globalización como tal surge gracias a España. Desde tiempos en que los barcos venían
y comerciaban productos de México en Europa, ahí surgió lo que es la globalización, el entendimiento de naciones tan distintas en el mundo y emprender sobre todo un comercio justo. Que sí, había asaltos por parte de los ladrones de Inglaterra, de la reina Elizabeth, que tenía a piratas y a su vez eran sus amantes, los que intentaban saquear todo el oro que pudieran de México, pero el reino de la Nueva España fue el inicio, podemos decirlo, de la globalización, del comercio de productos de calidad, muy desconocidos en Europa, a partir de estos viajes en barco que eran muy lentos. Ahora hay una revolución en todo lo que significa el transporte y este método de producción, esta forma de producción que es la globalización, ha significado grandes progresos para México. Aquí en México obviamente que también hubo mafias que estaban interesadas en sabotear el Tratado de Libre Comercio América del Norte porque no les gustaba la idea de tener que competir con marcas de prestigio internacional. Querían que los mexicanos estuviéramos obligados a consumir productos de una determinada calidad. Lo que sí es cierto, el Telecán ha sido bueno. Lo que sí es cierto es que no se ha podido revertir en muchos aspectos. O sea, el Telecán ha sido pequeño en revertir muchos aspectos que se nos han impuesto, como por ejemplo que el campo mexicano no expanda, no crezca, no pueda expandir su producción en cuanto a alimentos y la autosuficiencia alimentaria. No se ha logrado. Es otra promesa rota, otra promesa incumplida por parte de López Obrador, quien durante el gobierno de Donald Trump, para sobornar a Trump, para tenerlo contento, incrementó las importaciones de alimentos, asesinando de esa forma al campo mexicano. Incrementó todas las importaciones de alimentos para que no se comprara al campo mexicano y de esa forma seguirnos saboteando y que no seamos autónomos alimentariamente. Ese es el resultado de las políticas de un chavista, de un político mentiroso, que durante más de 20 años se dedicó a decir que él tenía la solución. Y la realidad de las cosas es que hoy tenemos un país más pobre, más violento, más confuso, más dividido sobre todo con su retórica, porque hay gente que realmente cree en las mentiras de López Obrador sobre su supuesta lucha contra conservadores y liberales, lo cual viene a significar que él tiene el poder de tener a un grupo de acólitos extremadamente violentos para seguir insistiendo en que él tiene un proyecto de gobierno, el cual, allá prácticamente 6 años, no cumplió absolutamente ninguna de sus propuestas. Y traicionó por completo la visión política de la izquierda. Al menos lo que él decía que representaba a la izquierda, lo traicionó completamente al entregar el control del país al narcoejército, a los narcogenerales del alto mando del ejército mexicano. Esto fue pues los 6 años de López Obrador. Pues bien, concluimos con la primera parte de este programa y vamos al desarrollo de la información. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.